Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Hay lo que nosotros llamamos los disruptores endocrinos, que esto va desde la alimentación que llevamos actualmente con muchos conservadores, mucho enlatado, mucho congelado, pollos que les meten hormonas, vacas que les meten hormonas, o sea, toda esa comida que está procesada, pues obviamente tiene un costo endocrino para el ser humano, tanto hombres para mujeres. Para los que no entendemos mucho el tema endocrino, ¿qué es? Si tú tienes con tu pareja un hijo, puede ser que tenga alguna malformación y estén abortando, o simplemente no se puedan embarazar porque a la hora de la formación del gameto, no, cuando se unen los dos gametos, que es el esperma y el óvulo, no hacen iba a preguntar, ¿qué es el gameto? El gameto, el esperma y el óvulo. Cuando los gametos o cuando el esperma y el óvulo se fecundan o se da el embrión, por la misma incompatibilidad de ese problema, no generan el embrión adecuadamente. Hay que recordar que el ser humano tiene tres esferas, ¿no? La biológica, la biopsicosocial sería la psicológica y la social, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado todo el impacto que tiene el no poderte embarazar, porque al final es como un fracaso. Muchas veces las parejas lo ven como un fracaso el no poderte embarazar. Sin lugar a duda, la infertilidad en la actualidad es un tema que se ha vuelto complejo, que se ha vuelto común, más de lo que quisiéramos. Y el día de hoy, si quieres saber un poquito más de cómo manejar esto, de qué opciones tenemos, de qué existe para que luchemos contra la infertilidad, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Yo soy Iván Martz. El día de hoy con un tema sobre la infertilidad como la enfermedad del siglo XXI y tengo el gusto de contar con la presencia en el estudio del doctor Jorge Michel. Él es director general de Ser Fértil, un centro de fertilidad. Es médico ginecólogo. Tiene una maestría en reproducción humana en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene la maestría en bioética en la Universidad Anáhuac de México. Además es profesor en clases internacionales de endocrinología ginecológica y algunas otras cosas más que tardaríamos un ratito, pero creo que con esto ya sabemos que pues es alguien que sabe y que es experto en el tema, más de 20 años en este asunto. Gracias, doctor Jorge Michel, mejor conocido en el argot de las estrellas como el doctor Mitch. Gracias por venir. Hombre, es un gusto, Iván, estar aquí contigo y con toda tu audiencia. La verdad es que es un honor que me hayas invitado. No, al contrario, el honor es mío. Y bueno, pues entrando con el tema, entender la infertilidad, ¿no? O sea, ¿se ha dado siempre? ¿Si es algo que se ha acrecentado? ¿Es un tema natural? ¿Hay factores que actualmente lo estén incrementando? Entender un poquito más qué es esto de la infertilidad. Fíjate, Iván, que la infertilidad, la definición de infertilidad tendríamos que considerar aquellas parejas que tienen un año al menos buscando un embarazo, sin un método de anticoncepción. Sí. O sea, que digas, ya me quité el método anticonceptivo y tengo un año buscando embarazo y no lo han logrado. Aquellas parejas también que no tienen ningún método, que dicen, no estoy buscando el embarazo, pero que ya tienen más de un año y no pasa que han tenido nada. Relaciones sexuales normales y hablar de 1 o 2 veces por semana, pues por lo menos en algún momento le van a atinar, ¿no? Okay. Entonces, sí, claro. Si tú dices, tienes más de un año así y no te has embarazado, algo está pasando y ahí es un punto donde creo que la gente debería de tener como encender los foquitos, como ¿no? decir, aquí algo está pasando, tenemos que ver por qué no se está embarazando. Porque al final este punto es crucial, porque uno de los grandes conflictos que tenemos con la infertilidad es el retraso del diagnóstico, porque la gente dice, ya llegará, ya me lo mandará Dios, exacto, ya cuando me lo Dios mandará la quiera. vida. Exactamente, ¿no? Y es muy respetable todas las creencias religiosas para nosotros de este tema, pero al final tenemos que entender que la infertilidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad. Entonces, al ser una enfermedad, pues tiene una definición que ya se las acabo de mencionar y obviamente tiene un tratamiento. Me preguntabas, ¿ha aumentado? Sí.
hay un factor primordial que ha hecho que aumente la infertilidad. La infertilidad toda la vida ha existido, pero ha ido en aumento su tema, o sea, toda la incidencia o la prevalencia debido a que la mujer está aplazando su maternidad. Okay. Hoy la mujer, para entrar en el mercado laboral, pues tiene que estudiar maestría, tiene que estudiar doctorado, y eso implica pues ir llevando de manera más tardía el punto de decir, empiezo a trabajar, pues no, me voy a tardar un poquito, empiezo a lo mejor de repente a tener proyectos, empiezo a lo mejor en la política estar yendo bien, tengo mi empresa, soy una directiva está más ocupada en su desarrollo profesional, ¿no? Y de repente, pues todo eso implica obviamente años de la vida, ¿no? Y al final, cuando quieren ser mamás, pues suele ser después de los 35 años de edad. Y después de los 35 años de edad, pues obviamente hay por la misma reserva ovárica, por la calidad que tiene el ovario, va cambiando el proceso de la calidad del ovario, de la calidad de los óvulos, y va disminuyendo esa posibilidad de fertilidad. Entonces, cuando llegan, a veces llegan ya tarde y les cuesta trabajo embarazarse. Entonces, el postergar la maternidad ha implicado que exista más infertilidad. O sea, por un lado escuchamos que la expectativa de vida ha incrementado, ¿no? En los últimos 2 décadas o algo así, ¿no? Pero eso no implica que entonces también el periodo más adecuado para una mujer que sea madre tampoco va en esa proporción aumentando también. No se ha recorrido, y eso es algo, de hecho, cada vez pareciera que el ser humano tiene más infertilidad, o sea, empieza a ser más infértil. ¿Por qué? Porque normalmente el ser humano está programado, sobre todo la mujer, para que sus hijos los tenga entre los 20 y los 30 años de edad. O sea, si tú te vas hacia tu mamá, tu abuela, nuestras mamás, nuestras abuelas, mi abuela tuvo hijos a los 15 años, mi abuela paterna. Mi abuela materna tuvo hijos a los 19. Entonces, ahí es donde dices, bueno, ellos empezaron muy temprano porque era otra época. Pues claro. Al final era otra época. Mi mamá tuvo su primer hijo a los 25 años de edad, que fui yo, y de ahí tuvo los demás hijos. Nosotros somos 5. Y las familias de esa época eran más o menos, tú veías 3, 4 hijos, 5 hijos. Pero conforme fue avanzando, ahora en nuestras generaciones, de repente dices, voy a tener un hijo, o a lo mejor ninguno, ¿no? O sea, porque al final como que dices, no sé, creo que me voy a seguir desarrollando. Nos volvemos un poquito más egoístas en esa parte de querer tener hijos, pero cuando dices, oye, ya tengo que tener, ya empieza a ser tarde. Entonces, la mujer tiene un periodo que es el periodo de donde empieza a menstruar a donde llega la menopausia, que es donde puede tener hijos, pero el periodo con mayor facilidad para tener hijos se encuentra entre los 20 y los 30 años de edad. Físicamente hablando. Pero luego nos vamos a que la sociedad te implica y te exige más cosas, pues esto genera que de alguna manera tú dile a una chica de 20 años, oye, ¿te sientes lista para tener un hijo? Pues a lo mejor el 10% de ellas te contestará si ya estoy lista. Sí, claro. Fuera de ahí las van a decir, no, hombre, yo un hijo, imagínate, nunca. O sea, de hecho, hay una encuesta muy interesante que dice que hoy las menores de 30 años de edad, 1 de cada 3 dice que no quiere tener hijos. 1 de cada 3. 1 de cada 3. Entonces, esa encuesta salió publicada hace 2 años y es algo que nos dice cómo está cambiando el mundo, ¿no? Porque hoy las parejas, más o menos en México, lo que yo veo en mi consultorio, tienen de 1 a 2 hijos. Eso es lo que se ve en el consultorio, pero te digo, hay gente que te dice, yo no quiero tener hijos. Es más, incluso van y te dicen, oye, no me puedes operar para no tener hijos. Entonces, más bien de repente, es como al revés. Exactamente. ¿No? Estás en esa parte, estás en la otra parte de la infertilidad, pero tenemos otra arista muy interesante aquí en nuestro país, que es el embarazo en adolescente. Las mujeres que no hablan no les hablas a las niñas de cómo cuidarse. Y se embarazan siendo menores de 19 años de edad. Hoy en nuestro país, 1 de cada 5 mujeres embarazadas es una adolescente. Entonces, es algo que también es trascendente. Entonces, fíjate cómo tienes la que no quiere tener, la que tiene infertilidad y la que los tiene antes de los 19 años de edad. Entonces, tienes una complicación de sociedad
importante. ¿Por qué? Porque al final todo esto de los medios, de cómo te llega la información, de repente no, como que no la puedes procesar bien y está llevándonos a tener toda esta diversidad en la parte de embarazos y de infertilidad de nuestro país. O sea, la que se embaraza chiquita es porque se le chispoteó, en pocas palabras, ¿no? O sea, no son, en su mayoría me imagino, son embarazos no deseados, y eso pues tiene una implicación también pues, psicoemocional, ¿no? Claro. Fíjate que te voy a platicar algo. A diferencia de lo que todo el mundo creemos sobre la base del embarazo en adolescente, cuando tú les preguntas a las adolescentes, ¿te querías embarazar o por qué te embarazaste? El 50% de ellas dice que sí estaba buscando embarazarse cuando son adolescentes. Ok. ¿Por qué? Porque luego encuentras en la parte psicológica que son adolescentes que no tienen que no tienen a sus padres, o porque están separados, o porque fueron abandonadas, o porque de alguna manera sufren violencia, o porque simplemente los papás están trabajando y de sol a sol no hay oportunidad de verlos, no los educan, se educan en la vida. Sí. Y una de las cosas que ellas te dicen, también es una encuesta muy interesante, una de las cosas que ellas te dicen es que pues yo quiero tener algo mío, y algo que el ser humano considera suyo es un hijo, claro. Entonces, por eso las adolescentes, una gran parte dicen que sí querían embarazarse. Claro, ya cuando ven todo lo que 30, 40 años, ¿no? Entonces, yo creo que son factores que van influyendo en esto. Hay infertilidad, como que inmediatamente pensamos en la mujer, ¿no? Correcto. En la infertilidad, pero imagino también hay infertilidad en hombres. ¿Qué tanto es la incidencia en porcentaje, por así decirlo? Fíjate que la parte, creo que tocas un punto clave, que ahora empieza a cambiar un poco la cultura también. Pero todavía yo lo sigo viendo en mi consultorio. Muchas veces cuando la pareja o cuando las personas hablan para pedir una cita en mi consultorio de primera vez, se les dice, tiene que venir con su pareja. Uh-huh. Oiga, pero ¿cómo con mi pareja si no tiene tiempo? Claro. Pues es que si no se pueden embarazar, o sea, si usted está casada y no se puede embarazar, pues tiene que venir para ver qué está pasando con ambos. Hoy se habla de que el 35% de las causas están relacionadas con alguna causa o problema con la mujer, 35% con el hombre, 20% es mixta, o sea, quiere decir que los dos tienen algún problema, y en un 10% no se llega a encontrar cuál es la causa. Okay. Entonces, de acuerdo a eso, es un factor importante cuando van a consulta. Si es una pareja de hombre-mujer, se cita a las dos personas para que se pueda platicar con ellos dentro de la historia clínica, porque para que se pueda embarazar una mujer debemos considerar que deben de tener 4 cosas básicas. 1, que su matriz esté bien, que esté sana, o sea, que no tenga ninguna deformidad, que no tenga ningún tumor, como podría ser un mioma, como podría ser un pólipo. El segundo punto es que sus trompas estén permeables. Esto nos da la oportunidad, pueden estar obstruidas a lo mejor por endometriosis, por enfermedades pélvicas inflamatorias, que son infecciones que no se cuidan adecuadamente. El tercer punto a considerar es que la mujer ovule. Sí. Y esto se valora con tema de hormonas, que ya lo platicaremos más adelante. Y el cuarto punto es que la calidad seminal, tanto en cantidad como en calidad, sea la adecuada. Entonces, si se reúnen esos 4 factores, normalmente será un punto donde podamos decir, esta mujer se va a embarazar en algún momento. Pero si alguno de esos falla, hay que investigar por qué está fallando. ¿Y tú crees que existe también, no sé qué es lo que provoque ahora todo lo que estás comentando, pero no sé si tenga una raíz también psicoemocional? O sea, tiene que ver también con factores de estrés, tiene que ver con factores, o no sé si alimentación. O sea, ¿cuáles son los factores que pueden influir? Aparte que debe haber razones naturales, pero no sé si el estilo de vida actual, la alimentación, factores emocionales que puedan estar influyendo en la infertilidad. Fíjate que sí, hay lo que nosotros llamamos los disruptores endocrinos, que esto va desde la alimentación que llevamos actualmente, con muchos conservadores, mucho enlatado, mucho congelado.
pollos que les meten hormonas, vacas que les meten hormonas, o sea, toda esa comida que está procesada, pues obviamente tiene un costo endocrino para el ser humano, tanto hombres para mujeres. Para los que no entendemos mucho el tema endocrino, ¿qué es? Hablar de la parte endocrina es hablar prácticamente de todo el cuerpo. Es lo que producen las glándulas. Todas las glándulas están inmiscuidas en el sistema endocrino. Ya. El ovario, el testículo son glándulas y pertenecen al sistema endocrino y están conectadas con el cerebro, con otra glándula que se llama hipófisis. Y ahí viene un eje que nos permite tanto la producción de espermas a los hombres como la producción de óvulos a las mujeres. Entonces, cuando se someten a estos disruptores endocrinos, o sea, quiere decir que estamos rompiendo el ciclo natural el ciclo hormonal, tanto de hombres como de mujeres, genera que de alguna manera, pues, o empiecen a envejecer más rápido los óvulos, o tengas una peor calidad de espermatozoides, o simplemente a la hora que se da el embarazo, no se pueda sostener ese embarazo porque viene con alguna malformación por todo lo que ya te expusiste. Pueden ser insecticidas, puede ser hasta el mismo recipiente que tú utilizas. Y eso es algo que en las conferencias yo siempre se los digo. El recipiente que tú utilizas para irte a comer o que tú dices, me voy a ir a la oficina y me voy a llevar el recipiente que me voy a llevar la comida, son recipientes de plástico que si no son libres de BPA, que es el bisfenol A, que es una sustancia muy conocida en los disruptores endocrinos, si tú no compras esos recipientes libres de bisfenol A, cuando tú lo calientas en el horno de microondas, pues ahí ya estás activando ese bisfenol A y te lo estás comiendo. Ok. Y entonces todo este punto te estás exponiendo. O sea, habría que poner atención cuando te compras tu topper, por así decirlo, claro. que venga libre de BPA. BPA, libre de BPA. Okay. Entonces, ahora que la gente, yo me acuerdo de muchas de las señoras que dicen en el consultorio, porque siempre se los digo a las pacientes, oiga, doctor, yo soy la señora de los toppers, voy a tener que tirar todos. Pues yo sí los tiraría, señora. Pues sí, porque, si quiere cuidar su salud, claro. Sí, claro, porque tienes que tener. Entonces, todo ese tipo de procesos endocrinos cambian, obviamente, porque estás agrediendo a tu cuerpo. Entonces, pues ese es un factor que obviamente está generando un punto importante. El estrés no está todavía muy bien analizado porque no hay una claridad. No hay un artículo hoy hasta el día de hoy, un artículo serio que nos pueda decir que el estrés genera infertilidad. Pero, Iván, o sea, si el estrés te genera infartos, ¿por qué no te generaría infertilidad? ¿Cuál es el mecanismo? Creo que todavía no se sabe. No quiere decir, y esto es algo bien importante que siempre se los digo a las personas, a lo mejor el estrés te va a generar una hiperoxidación. Esto quiere decir que hay muchos radicales libres porque se produce otra hormona que se llama cortisol, que está todo el tiempo alta por el estrés. Y esto hace que envejezca más rápido nuestro cuerpo, envejezcan más rápido las células y se empiecen a destruir más. Eso se llama hiperoxidación. Entonces, en ese punto, el estrés genera esa hiperoxidación. Entonces, si tú estás sometido todo el tiempo a estrés, pues seguramente podrá generar algún daño a nivel de las glándulas de cualquier tipo. Puede ser hasta tiroides, puede ser la hipófisis como tal, los ovarios, los testículos. Entonces, este punto creo que es primordial y sobre eso van las siguientes investigaciones para ver cómo ese estrés oxidativo está generando toda esta destrucción. Pero hoy no podemos decirle a la gente, estás estresada, no te preocupes, por eso no te embarazas. No, hay que buscar causas científicamente de fondo. No lo puedes diagnosticar. No lo puedes diagnosticar como tal. Claro, obviamente, si tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Una pareja que no esté estresada o una pareja que esté estresada? Pues prefiero que la pareja no esté estresada para poder tener mejores resultados en algún tratamiento. Porque entonces, a veces hasta se estresan por no poder, ¿no? Claro, o sea, por supuesto. Es un problema muy, muy grave porque esto implica que mucha gente se casa porque van a tener hijos. Sí. Y entonces no puedes tener hijos. Entonces dices, entonces, ¿para qué me casé? ¿No? Todo un entonces, tema, claro. Claro. Entonces ese es un tema trascendente y es un tema que a la gente, pues obviamente le genera mucho estrés, le genera mucho roce e incluso se terminan divorciando si no se casan. Digo, si no se embarazan. Que ese es un tema que te iba a comentar. O sea, yo recuerdo a alguna pareja, algunos amigos en algún tiempo que
que pues veían y no, primero era el tema de que él no se quería checar porque decía, no, eres tú. Luego se checa él y resulta que se checan los dos y están bien. Pero al final pasa el tiempo y nada, pero no dieron, o sea, no había un diagnóstico y terminaron separándose y resulta que finalmente ella después se casa con alguien más o se junta con alguien más y rápidamente consiguen el embarazo. O sea, ¿qué puede estar pasando cuando en ninguno de los dos se había detectado que tuvieran, o sea, ni deficiencia de esperma, que tuviera algún problema ella? ¿Qué puede pasar ahí o qué factores influyen? Mira, hay diferentes factores. Uno puede ser que a lo mejor no se acercaron ni siquiera con el especialista adecuado para hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hombre puede tener una infección de orina, puede bajar la calidad espermática en ese momento, pero si nunca te haces un estudio, si nunca te mandan a hacer un estudio, pues a lo mejor a alguien se le ocurrió que porque tenía gripa, le dio antibiótico y ese antibiótico le sirvió también para la vía urinaria, mejoró la calidad espermática y puede ser que no tenga ningún otro factor, ¿sabes? Entonces, a veces cosas tan sencillas como eso nos pueden hacer un cambio, pero el gran problema es que si tú no acudes con un especialista en reproducción, pues no te vas a dar cuenta qué está pasando. Y a lo mejor esa ruptura que hubo, pues puede estar porque hubo un mal diagnóstico, porque no los diagnosticaron. Ahora, ¿qué puede pasar también? Hay algo, y esto es algo muy, muy actual, es un proceso. De hecho, estoy trabajando una línea de investigación en esta parte, porque hay estudios genéticos donde tú puedes compartir genes que pueden generar alguna malformación con la que es tu pareja. Entonces, si tú tienes con tu pareja un hijo, puede ser que tenga alguna malformación y estén abortando, o simplemente no se puedan embarazar porque a la hora de la formación del gameto, cuando se unen los dos gametos, que es el esperma y el óvulo, iba a preguntar, ¿qué es el gameto? El gameto, el esperma y el óvulo. Cuando los gametos o cuando el esperma y el óvulo se fecundan, ¿no? Y se da el embrión, por la misma incompatibilidad de ese problema, no generan el embrión adecuadamente. Pero solo se da cuando están los dos portadores del mismo problema. Cuando tú cambias a la pareja, pues obviamente se dan los embarazos y eso puede pasar. Pero obviamente no se trata de cambiar a la pareja. Obviamente hay técnicas de reproducción que te pueden ayudar a resolver este tema. Pero la característica es que tú te puedes hacer un estudio genético, tú y tu pareja, para saber si pueden tener algún gen que puede implicar que tengan problema de fertilidad. Que sería como incompatibilidad o algo así. Digámoslo así. Y que al final lo puedes resolver con alguna técnica de reproducción. Entonces, son puntos que en el fondo creo que de alguna manera pudiéramos tener en cuenta, ¿no? Y entonces empiezas a ver todo este tipo de situaciones donde tú puedes estudiar adecuadamente a la paciente si acudes con un especialista que tenga el entrenamiento en manejo de infertilidad, y esto te puede dar la pauta y te puede dar la luz para ver qué está pasando. ¿Cómo se ve desde la parte médica, científica, etcétera? Y no sé si la pregunta sea correcta, pero el tema de que, como decías hace rato, ¿no? O sea, hay personas que quieren tener bebés, pero no pueden. Y hay otros que no quieren, pero les sale por ahí. Entonces, a nivel, yo no sé si ustedes también ven esa parte psicológica o los derivan o qué pasa en alguien que dice, oye, yo por más que quiero, no puedo, y veo que otras personas fácilmente se embarazan, y qué pasa conmigo. Ahí, obviamente, ahorita nos platicas cuáles son las técnicas que se les pueden ofrecer, pero yo creo que hay un impacto psicológico en todo esto, emocional y todo este asunto. Ustedes o tú en este caso, en tu centro de fertilidad, ¿tratan esto de manera integral? Sí, claro. Hay que recordar que el ser humano tiene tres esferas, ¿no? La biológica, la biopsicosocial sería la psicológica y la social, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado todo el impacto que tiene el no poderte embarazar, porque al final es como un fracaso. Muchas veces las parejas lo ven como un fracaso el no poderte embarazar. Sí. Si tú deseas mucho eso y no lo logras,
obviamente lo ven como si fuera un fracaso y esto implica, pues, para el ser humano incluso hasta temas depresivos. Entonces, nosotros en Ser Fértil tenemos un departamento de psiquiatría que hace que de alguna manera tenga el apoyo todo el tiempo la pareja, en la pareja que así lo desea, no las podemos obligar, claro, que asistan a la consulta del psiquiatra, que tiene una terapia que ya está, bueno, él está entrenado para ese tema y vas viendo cómo va evolucionando y cómo evolucionan adecuadamente las parejas, porque a veces si tú partes de la primera pregunta, Iván, de ¿por qué quieres tener un hijo? Pues de repente la gente no sabe por qué quiere tener un hijo. O sea, ¿qué es lo que sigue? Porque es lo que sigue, porque dicen quiero dejar huella. Pues yo digo, a ver, si quieres dejar huella, pues planta un árbol, escribe un libro. Haz algo por o sea, los demás. Exactamente, no es exactamente que si no tienes un hijo no vas a dejar huella. Al final, yo creo que hay muchas maneras de dejar una buena huella en el mundo, en el mundo, ¿no? Pero yendo a esta parte, creo que el hecho de que los puedas acompañar en la parte psicológica, el poder ser, pues, empático con este tema, porque al final es muy difícil sentarte y escuchar a las pacientes decir todo lo que han hecho. A veces hacen cosas que tú dices, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? O sea, son situaciones, situaciones complicadas que, o sea, te puedo contar una de ellas de una paciente que fue con un chamán. Ajá, es lo que te iba a preguntar, cosas así de que hasta fórmulas. Sí, no, bueno, pero lo que te voy a platicar es muy fuerte porque espero que lo puedas decir en tu podcast, ¿no? Sí, claro. Sí, lo puedo decir. Es una paciente que acude con un chamán en Estados Unidos y que les dice, no, pues es que mira, vamos a hacer una técnica mágica y entra en trance el chamán, parece que con marihuana, y lo que hacían era echarle humo en la vagina de la marihuana. Ah, caray. Que con eso iba a limpiar todas sus vías. Y yo dije, ay, caramba, o sea, imagínate la farsa, claro. La farsa que puede haber de mucha gente que puede hacer todo este tipo de temas, ¿no? Entonces, de verdad, puedes encontrar mucha charlatanería en este tipo de temas. Entonces, creo que sí es importante y por eso te agradezco este espacio, porque hay que informar a la gente. A mí es algo que me gusta, informarle a la gente. Si la gente no, yo sé que no todo el mundo va a ir conmigo al consultorio. Sí. Pues porque a lo mejor no están aquí o porque tienen sus médicos, pero que sí tengan la información correcta para que sepan cómo van a actuar y que por lo menos sepan que si están viviendo este tema, pues que sepan que están teniendo un problema y que no son las únicas, ¿no? Sí. ¿Y cómo entrando a la parte de qué se puede hacer? O sea, ¿qué es lo que hay hoy para la infertilidad? Incluso me hablabas antes de grabar y todo, que hasta inteligencia artificial y por todo supuesto. Este asunto. Sí, pero ¿cuál es un proceso normal de alguien? O sea, dice, ok, no podemos, llegan contigo. ¿Y cuál es el proceso? O sea, empiezas con ciertos exámenes, primero unas cosas, luego otras. ¿Cómo va evolucionando? Mira, normalmente tenemos, partiendo de lo que te platicaba, de buscar que ovulen, que las trompas estén permeables, de que la cavidad uterina esté sana y que la calidad espermática sea buena, parte de ahí los exámenes. Entonces llega una pareja a mi consultorio, les haces una historia clínica y de acuerdo a la historia clínica te puedes ir inclinando hacia un diagnóstico, ¿no? Porque, por ejemplo, la paciente te puede decir, es que yo tengo dolor durante la menstruación. Entonces ya cuando te dicen que tienen dolor durante la menstruación, son mujeres que a lo mejor están cursando con endometriosis. Entonces ya de ahí empiezas a encaminar los estudios. O sea, si hay mujeres ahorita, perdón que te interrumpa, que experimentan, o sea, no es normal que se sienta dolor en la menstruación. No es normal. Eso es algo que tiene que quedar claro. O sea, pueden sentir algún pequeño cólico, pero no es normal que tu menstruación te incapacite. O sea, que tú digas, me tengo que estar tomando un medicamento, tengo que inyectarme, incluso tengo que caer al hospital por ese dolor. Tengo que faltar tengo que faltar al trabajo porque no, o a la escuela, porque no aguanto el dolor. Eso no es normal. Eso no es normal y es muy importante. O sea, si ya sería una señal de ve y revisa. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, pacientes que nos dicen, es que no reglo cada mes. Bueno, pues ahí ya tienes otro foco porque puede tratarse a lo mejor de un síndrome ovario poliquístico. Y entonces empiezas a ir viendo, dependiendo de lo que te va platicando la paciente,
y le vas acomodando ahí, dices, bueno, esto tiene característica de esta enfermedad. Y entonces me acuerdo que decía uno de nuestros profesores en la carrera, te dicen un síntoma, entonces tú le aprietas a tu botón de la computadora mental y te aparecen ya los diagnósticos diferenciales. Y luego vas sumando síntomas y dices, esos diagnósticos diferenciales se van disminuyendo hasta que llegas a un diagnóstico. Cuando jugabas, es un poco, yo se los digo a mis alumnos, les digo en la carrera, esto es cuando es el diagnóstico, es como cuando jugabas Adivina Quién, ¿te acuerdas? Sí, que claro. Ibas descartando las caritas, ¿no? Hasta que llegabas a uno. Sí. Así es la medicina. O sea, tú vas descartando de acuerdo a la sintomatología que te va diciendo la paciente que tiene, tú vas descartando uno por uno y dices, esta enfermedad ya no concuerda con esto, esta sí, esto puede ser. Entonces, de acuerdo, vas bajando como las caritas, que en este caso serían los diagnósticos, y de ahí vas teniendo la oportunidad de lograr llegar a un diagnóstico exacto. Entonces, la historia clínica es importante, igual en el hombre, y eso nos va dando la pauta para esto. De acuerdo a eso, yo voy teniendo ya la oportunidad de decir, bueno, le voy a hacer un examen de sangre a la mujer donde le voy a hacer hormonas. Las hormonas, hoy la más importante de las hormonas y es importante que se familiarice tanto hombres como mujeres con este nombre, porque hacia adelante será una hormona que tiene que ser solicitada sí o sí en infertilidad. Se llama hormona antimuleriana. Antimuleriana. Okay. Esta hormona nos dice hoy cómo está la fertilidad ovárica de la mujer. Esto, si yo la tomo, me puede decir la cantidad de óvulos o puedo calcular la cantidad de óvulos que le quedan a la mujer de aquí hacia adelante. Entonces, a ver, otra vez por la gente que no lo apuntamos, hormona antimuleriana. O sea, es M-U con doble L. Con doble L. Ajá. Antimuleriana. Mulleriana, digamos. Ok, digo, para que la gente la apunte y diga, oiga, vengo a que me haga mi hormona antimuleriana. Claro, sí, porque tienen que preguntarle, si están cursando con infertilidad, tienen que preguntarle a su médico, oiga, ¿ya me hizo hormona antimuleriana? Es en serio, porque muchas veces... Médico, sí lo escuché con el doctor Mitch. El doctor Mitch, claro. Sí, fíjate que es un estudio que tenemos que evaluar y hoy es un estudio que más adelante te platicaré para que otras cosas sirvan en pacientes que no están con infertilidad, pero que son pacientes jóvenes. Eso me puede decir, imagínate una paciente de 30 años de edad que está en el pináculo de su carrera, que está emprendiendo, que está... y que de repente dice, oye, pero ¿y en qué momento voy a ser mamá? Le haces una hormona antimuleriana y te puedes dar cuenta qué le queda hacia adelante y le puedes decir, oye, pues congela tus óvulos para que quede ahí tu fertilidad guardada y a lo mejor cuando tengas 38, 40, si decides ser mamá y no puedes, pues aquí tienes tus óvulos de 30 y cuando tienen esa edad, a los 38, 40 pueden tener hijos como si los hubieran tenido a los 30. Ok. Entonces son cosas que la ciencia va cambiando, pero yendo hacia el diagnóstico, y si quieres ahondamos ahorita más en el tema de la congelación de los óvulos, yendo hacia el diagnóstico, entonces tengo hormona antimuleriana, la vitamina D, que aunque su nombre es vitamina, es una hormona. Okay. Entonces, tiene un factor importante hoy en o sea, si tú te dices, estás consumiendo vitamina B, estás consumiendo una hormona. D. Estás consumiendo una hormona, claro. Okay. Estás consumiendo una vitamina que tiene funciones hormonales, digamos. Okay. Y esa vitamina D se ha visto y hoy es otro... Porque aparte me dedico al tema de investigación. Es otra línea de investigación que traemos aquí en México de tema de vitamina D. Son temas donde estamos viendo que la vitamina D durante la pandemia, al no estar expuestos al sol, porque para que se active la vitamina D tienes que exponerse uno al sol o consumirla. Hoy, durante el confinamiento que hubo estos años, hemos encontrado un montón de mujeres que les bajó la vitamina D, pero duro. Importante. O sea, menos de la mitad de lo normal. Entonces, todo esto está implicando pues también más infertilidad, ¿no? Entonces, vitamina D, hormona tiroidea, que es la TSH y la T4 libre, y la prolactina. Es importante entender que no nada más los ovarios juegan un factor en fertilidad. Hormona o la glándula tiroides que está en el cuello, que produce las hormonas tiroideas, que tiene una función en todos lados, si están alteradas puede generar infertilidad y puede generar aborto. Okay. Y la prolactina, que es una hormona que se produce en la cabeza con la hipófisis, que hace que la mujer pueda producir leche durante la lactancia. Pero hay factores que pueden hacer que se eleve esa prolactina sin estar lactando y puede generar que no ovulen las mujeres. Entonces,
Es el estudio hormonal. Hay que hacer un estudio de las trompas que se llama histerosalpingografía y otro estudio de la cavidad que se llama histerosonografía, que nos van a permitir ver cómo está tanto la cavidad como las trompas para saber si están permeables o no. Y hay un estudio que nosotros estamos haciendo también en Ser Fértil, es un estudio donde entra parte de la inteligencia artificial, donde tú puedes ver, se llama un eco en 3D con Sono ABC, que nos permite de manera automática por medio del software ver la cantidad de óvulos que le queda al ovario, pero lo estás viendo. Entonces tú puedes medir cuántos óvulos o cuántos folículos, digamos, más que óvulos, que es lo que contiene el óvulo, cuántos folículos por cada ovario puede tener de manera automática. O sea, tú agarras el transductor, le aprietas, te hace un barrido y te dice, este ovario tiene 5 y este otro ovario tiene 4. Bueno, pues está disminuida. Este ovario tiene 12 y este ovario tiene... bueno, está normal. Este ovario tiene 20. Eso es un ovario poliquístico. Entonces, esa tecnología hoy la tenemos aquí al alcance en México y nos ayuda a hacer diagnósticos más certeros, que es parte de inteligencia artificial. Sobre esto que estás diciendo, pero no sé si estoy entendiendo bien o no, quiere decir que la mujer tiene determinada cantidad de óvulos, por ponerlo de alguna manera, y ya, o si se siguen generando más, o cómo es. Correcto. Esa es la parte que nosotros llamamos reserva ovárica. Y que al principio les decía, entre la edad de la menstruación y la menopausia es donde se van a gastar todos los óvulos que tienen destinados las mujeres. O sea, es una cantidad limitada. Finita. Es una cantidad finita. Normalmente una mujer cuando nace tiene 2 millones de células germinales o que pueden ser óvulos, pero cuando llega a su primera menstruación, sin haber menstruado nunca, sin haber, pierde un montón de células y se queda nada más con 400,000. O sea, la menstruación, la primera menstruación llegan con 400,000. Y de la primera menstruación a la menopausia van a ovular unas 400 veces durante ese tiempo. Hay mujeres que más, hay mujeres que menos. Ahora, hay que considerar que ovulen o no ovulen, se van a perder las células. Yo les digo, es como si fuera un fideicomiso que tú tienes en un banco donde te dicen, aquí hay 400 pesos, y digo 400 pesos porque son aproximadamente 400 óvulos los que se reclutan en un mes para que solo llegue uno. Pero los otros 399 se pierden. Entonces, si tú no te embarazas, perdiste esos 400 y ya no van a volver. Entonces, o sea, de los siguiente 400,000 es cada vez que menstruan, son 400 menos. 400 menos. Mide la reserva ovárica o la cantidad de óvulos y entonces nos podemos dar cuenta junto con el ultrasonido, con el eco, que es lo mismo, con el ecosonograma, nos podemos dar cuenta de esa cantidad de óvulos o de probables óvulos que pueda tener y es el pronóstico que puede tener hacia adelante la paciente. Oye, en temas de anticonceptivos, ¿esto afecta o no afecta a la posibilidad de infertilidad? Fíjate que no afecta, no tiene, dependerá del anticonceptivo, pero en general el anticonceptivo hormonal no tiene por qué afectar la fertilidad. De hecho, nosotros utilizamos para ciclar a las pacientes para los tratamientos, utilizamos anticonceptivos. Ciclar se refiere a que se regulen en sus periodos. Exactamente. Entonces, el tema es que mucha gente dice, oye, es que yo tomé 20 años anticonceptivos. Pues sí, pues si empezaste a los 20 y terminaste a los 40, pues tienes infertilidad porque tienes 40, por no la por edad, los anticonceptivos. Exactamente. Entonces, esa es una parte que es trascendente y dejarlo claro para la gente. Los anticonceptivos pueden traer otro tipo de problemas, pero no infertilidad. ¿Qué cosas pueden? Problemas que tenemos en nuestro país, no nada más con los anticonceptivos, sino con la gran mayoría de medicamentos, es que la gente se automedica. Entonces la gente dice, ay, pues a mi amiga le dieron yo también lo voy a tomar. Los anticonceptivos tienes que seleccionar de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso de la paciente, a cuánto tiempo quiere la paciente tener anticoncepción, por así decirlo. Si ya tiene hijos o no tiene hijos, si es regular o no es regular,
si tiene alguna enfermedad de fondo o no la tiene. O sea, hay que hacer un historial clínico para poder decidir un anticonceptivo. Si no, es extremadamente complicado el decir, si no, nada más habría un anticonceptivo, imagínate. Claro. O sea, nada más sería uno para todas, ¿no? Claro. Entonces hay que tener el cuidado y la conciencia de que no te debes de automedicar un anticonceptivo si no te puedes causar un daño. Ok. Y entonces, no importa, o sea, si lo tomas o si hay un periodo que recomiendas, mira, tómalos durante tanto tiempo y luego descansas, cosas así. No, eso no existe, eso no debería de ser. La gente dice, me voy a desintoxicar. La lógica es, no se tienen que desintoxicar porque primero no es un tóxico. Ajá. Segundo, un anticonceptivo hoy, la realidad es que son de microdosis. Al grado de que si una mujer se le olvida 1 o 2 pastillas, se puede quedar embarazada en ese ciclo. Sí. Entonces, la desintoxicación no existe. O sea, en el momento que la mujer deja de tomar los anticonceptivos, la mujer vuelve a la fertilidad si es que es fértil, si no tiene un problema. Sí. Entonces, no tienen por qué pensar que tienen que descansar los anticonceptivos. A lo mejor porque están cansadas ellas en la parte anímica de estarse tomando una pastilla todos los días durante tanto tiempo, sí, pero no en la parte biológica donde digas el anticonceptivo tiene que dejar de circular en mi sangre. Eso no es así. ¿Hay medicamentos que sí puedan afectar la fertilidad si tienes algún otro padecimiento? Claro, por supuesto. Yo creo que hoy los medicamentos que con mayor frecuencia afectan la fertilidad son todos los medicamentos quimioterapéuticos que se utilizan para cáncer, para enfermedades reumatológicas, donde si tú le das quimioterapia a una paciente, pues la quimioterapia no es selectiva y ataca células buenas y células malas. Y uno de los blancos importantes que suele dañar siendo células buenas son los ovarios. Entonces daña los ovarios, daña los óvulos y muchas veces estas pacientes lo que pasa después de una quimioterapia, ya que se salvaron del cáncer, que quieren tener hijos, ya no pueden. Entonces, una de las opciones que tenemos nosotros, sobre todo, por ejemplo, en cáncer de mama, que acaba de pasar el mes de cáncer de mama, normalmente cuando tienen cáncer de mama en etapa reproductiva, que es 1 de cada 4 mujeres con cáncer de mama, la mujer puede guardar óvulos antes, guarda óvulos para tener fertilidad futura asegurada, recibe su quimioterapia y luego puede descongelar esos óvulos y por medio de una fertilización in vitro lograr un embarazo. Es importante que tengan esa información porque al final este tipo de medicamentos en la gran mayoría de las ocasiones acabará con esas células germinales tanto en hombres como en mujeres. ¿El in vitro y la inseminación artificial es lo mismo? No, no es lo mismo. Normalmente nosotros tendríamos que considerar, de acuerdo a lo que ya hacemos en el diagnóstico, decimos, bueno, vimos cómo estaba la calidad del semen, vimos las hormonas, vimos las trompas, vimos la cavidad uterina y decimos, ok, de acuerdo a lo que encontramos, podemos tener diferentes tratamientos. Uno que podría ser simplemente lo que nosotros llamamos inducir la ovulación, o sea, decirle a la mujer, lo único que está pasando en tu caso es que no estás ovulando, te vamos a dar un medicamento que puede ser tomado o inyectado dependiendo ya de la paciente. Se puede resolver el problema. Hay pacientes que a lo mejor requieren algo más porque la calidad seminal está afectada de manera leve y tienes que preparar el semen para que éste pueda ser inyectado en la matriz. Eso sería una inseminación. Estimulas el ovario de la mujer, aseguras que va a ovular y ya que está listo ese óvulo, preparas la calidad preparas el semen con una técnica que se llama swim up, que quiere decir que los espermas buenos nadan hacia arriba y los espermas malos se van a caer. Entonces tomas la parte de lo de arriba, que son, digamos, los más fuertes de manera coloquial dicho, y los colocas los colocas dentro de la matriz y ellos se van a buscar el óvulo. Eso sería una inseminación. Y una fertilización in vitro es algo ya más sofisticado, es una técnica de alta complejidad, que así le llamamos, y lo que pasa es que tienes que estimular, en este caso no un óvulo, sino varios, tratas de estimular para sacar entre 8 y 15 óvulos de la mujer. Una vez que tienes esos 8 o 15 óvulos, por medio o nos dan una muestra de esperma, separas los óvulos, separas los espermas e inyectas
muy potentes que tenemos, unes los gametos y esto te da embriones. Estos son células que van creciendo, empiezan en día 1 empiezan con una célula, luego al día 2 tienen de 2 a 4 células, luego el día 3 tienen 8 células y así se van multiplicando. Y de acuerdo a esto, cuando ya tienen entre 256 y 2000 y pico de células que se llaman blastocistos, ya los puedes poner en la matriz de la mamá para que se implanten y esto te pueda dar la oportunidad de embarazo. Suena muy, muy interesante, pero ¿dónde hacen esto? O sea, es una cajita, o sea, ¿dónde sí, hacen esta no cosa sé si te acuerdas en la parte de... No sé si tú llevabas ciencias naturales en la preparatoria o en la secundaria, o biología, que también le llamaban. Existen algo que se llaman cajas de Petri. Okay. No sé si te acuerdas que son así unas como chaparritas. Redonditas. Redonditas de como cristal. Chaparritas de cristal. Ah, sí, sí. Entonces tú tienes varias cajas de Petri de diferente tamaño y ahí pones los diferentes... Tienes que trabajar con una campana, obviamente, que tiene flujo laminar para que no entre ningún virus, ninguna bacteria. Estéril, tiene que estar estéril y bajo obviamente está vestida de manera estéril también la persona que manipula los gametos y con un microscopio que se llama microscopio invertido de mucha potencia, pues tú puedes ver los gametos, porque imagínate, los gametos miden micras. No, pues... Entonces, a simple vista jamás, no los ves. Claro. O sea, es algo que no es visible al ojo humano a simple vista. Entonces, tienes que tener mucha potencia en esto y tienes que ver con micromanipuladores, que también aquí entra parte de la inteligencia artificial. Con micromanipuladores, pues ya inyectas el esperma o puedes dejar el esperma alrededor de los óvulos y dejar que uno de ellos fecunde. Entonces, todo esto se lleva a cabo en los laboratorios de las clínicas de reproducción. Toda clínica de reproducción tiene que tener un laboratorio de alto nivel para poder realizar esto. Tenemos incubadoras, que es una vez que ya está listo, que ya está la fecundación, los metes con medio que es muy similar al que tendrían en la mamá, que son ambientes o microambientes muy similares a lo que se produce durante los primeros días del embarazo, para que se puedan estos llevar un crecimiento. Tienen que tener la temperatura adecuada, tienen que tener las sustancias adecuadas para que estos puedan ir creciendo. Entonces, los metes a una incubadora, las cajitas son así, pequeñitas, o sea, no sé, a lo mejor de menos que una taza chica, a lo mejor de una tacita de espresso, a lo mejor podrías decir así, de ese tamaño, ¿no? O sea, para que tengan más o menos una idea. Entonces tú las metes a la incubadora y la incubadora te permite que las vayas viendo. De hecho, hay aparatos que te permiten ver, tienen una cámara muy pequeña y te permite ver cómo va el desarrollo del embrión. Eso se llama embrioscope. Entonces te va dando la oportunidad de ir viendo cómo va evolucionando ese embrión y de acuerdo a eso, pues te va dando la pauta para ir teniendo todo este proceso, ¿no? Y bueno, pues esto serían como las técnicas en general, pero también hay otras cosas donde tú puedes decir, a ver, creo que existe un tema genético con ellos, existe la posibilidad de que los embriones pudieran tener algún problema genético y por eso no se están dando. Existe la posibilidad de hacer una biopsia. Esto se llama DGP o diagnóstico genético para implantación, o en inglés le llaman PGTA, o sea, tienen diferentes nombres. Entonces, lo que tú haces es, una vez que están en día 5, le haces un agujerito al embrión, muy pequeño, obviamente, es un agujerito microscópico, y obtienes 5 células de ese embrión. Y esas las mandas a estudiar para saber si tienen algún problema genético. Y eso nos puede dar la pauta para saber si el embrión genéticamente tiene alguna enfermedad o no. Y de acuerdo a eso, pues pones embriones que estén sanos genéticamente en la parte cromosómica, ¿no? Entonces, de ahí vamos descartando y nos va dando la oportunidad de tener mayor posibilidad de embarazo. Pero tienes que ir viendo quiénes son candidatos o no. Incluso hoy hay técnicas que nos permiten saber si ya ese embrión puede tener una predisposición a esquizofrenia, puede tener una predisposición a diabetes, a hipertensión, alguna enfermedad reumatológica y ya te puedes dar cuenta. ¿Y se puede hacer algo al respecto? No lo puedes, nada más es saberlo, es nada más informativo. Al momento, todo lo que tenemos es informativo, no podemos todavía manipular ese proceso. Más adelante no sabemos qué va a pasar. Probablemente ya se podrán programar embriones. Todavía no llegamos a ese tema, pero es lo que está llegando. Entonces, hoy tú puedes saber si ese embrión
puede tener un tema relacionado a esquizofrenia. Entonces, si tú sabes que eso puede tener, pues obviamente cuando te embaraces de ese bebé, pues tendrás que tener el cuidado y tendrás que tener un seguimiento para evitar que desarrolle la esquizofrenia. Claro. Entonces, todo ese tipo de información ya hay en el... ¿Y a dónde viene toda la inteligencia artificial? A todo esto, a tratar de seleccionar el mejor embrión de acuerdo a toda la big data que hay a nivel mundial, de cómo se ve, todo lo que hay alrededor, todo lo que secretan los embriones en esa parte, pues nos puede dar mucha pauta para ir analizando cuál es el mejor embrión para transferir y cuál es el embrión que nos puede dar mayor posibilidad de embarazo. Hoy esto es algo que está revolucionando al mundo. Claro, totalmente. Que tenemos que tener cuidado en la parte bioética porque... ¿Qué es lo que te iba a decir? O sea, que tú tienes la maestría en bioética. ¿Y mira, hoy aquí en México yo te puedo decir que soy de las primeras personas que tienen una instrucción como tal, como maestría. Ok. Que hacemos reproducción y que tratamos. De hecho, en la Asociación Mexicana de Medicina de Reproducción, yo fundé le llaman el capítulo de interés de bioética. Okay. Entonces, ahí hemos trabajado mucho porque ahí es donde te enfrentas. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Tú llegas a querer tener un hijo, llegas con tu pareja y de repente decimos, bueno, oye, queremos decidir que no esté ningún problema cromosómico, pero aparte queremos decidir qué es lo que pasa con sus enfermedades, ¿no? Entonces, de repente te pongo 4 embriones y te digo, oye, pues tienen 4 embriones, estos están sanos, no tienen ningún problema cromosómico, pero este tiene predisposición a diabetes, este tiene predisposición a hipertensión, este a esquizofrenia y a lo mejor a alguna enfermedad reumatológica. Ajá. ¿Cuál ponemos? Ay, híjole, qué duro, ¿no? O sea, es un tema bioético importante. Fuerte, ¿Qué otro tema bioético enfrentamos? De repente tú dices, oye, yo tengo 2 hijos, quiero tener una niña. ¿Se puede? Sí se puede. Claro que se puede, pero de repente te digo, oye, pues tienes 2 niñas en los embriones, porque podemos saber el sexo de los embriones desde el día 5. Ok. Y tienes 2 mujeres. Ok, 2 mujeres, 2 hombres. Pues te pongo las 2 mujeres, ok. Tienes tu embarazo gemelar, ya tú dices, oye, ¿a los 2 hombres qué les vamos a hacer? Los tiramos, los donas. Entonces son cosas que la gente tiene que entender que se puede enfrentar. Yo no sé si te acuerdas de aquella frase que le decía el tío Ben a Spider-Man en la película, que le dice, cuando tienes un gran poder, tienes una gran responsabilidad. Sí, entonces, totalmente. En este punto donde las personas quieren tomar la decisión o quieren dar un rumbo en relación a la parte que no es ya un tema, porque también nos enfrentamos a eso, que no es un tema por ser una enfermedad, sino es porque quiero tener una niña o porque quiero tener un niño. Por un capricho. Por un capricho, digamos. Tienen que saber qué es lo que implica. Sí, claro. Entonces ahí es donde nos ayuda la bioética. Sí, está fuerte, ¿no? Porque estás desechando, o sea, estás siendo, ¿cómo se llama? Discriminatorio, por así decirlo. Estás discriminando. No sabía yo que a lo mejor gente que nos está escuchando sí, pero no sabía que ya podías incluso elegir qué querías, ¿no? O sea, puedes elegir el sexo, sí, claro. ¿Y qué tan cierto, hablando de este tema, qué tan cierto o qué hay de esto de que si el hombre o la mujer es quien define el sexo? ¿Existe eso? O... Sí, claro, el hombre es el que define el sexo. Eso es porque acuérdate que en el punto de los cromosomas, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y la única diferencia entre el hombre y la mujer en relación cromosómica es que la mujer en el cromosoma sexual tiene 2 X y el hombre tiene una X y un Y. Entonces, para poder definir el sexo, a la hora que los embriones, a la hora que se van a formar los embriones, necesitas los gametos, que es el esperma y el óvulo. Entonces, necesitas nada más los gametos son los que tienen 23 cromosomas. O sea, no tienes todas las demás células tienen 23 pares. Ok. Pero el gameto nada más tiene 23. O sea, no son 46 en total. Sí, entiendo. Entonces, tú llegas y la mujer pues puede dar 2X, o sea, o da la X o da otra X. O sea, no hay manera de cambiar, ¿no? Y en el hombre, un espermatozoide puede ser X o un espermatozoide puede ser Y. Entonces, el que sea fecundado es lo que genera que sea hombre o mujer. Por eso es que el hombre
da el sexo o define el sexo. El gameto del hombre define el sexo del próximo embrión. Ok. ¿Y qué tan cierto es que cuando ya te sometes a un proceso no natural, por decirlo de alguna manera, existe o incrementa la posibilidad de que vengan embarazos gemelares o que sean 2 o 3? ¿O sí es cierto eso? Sí es cierto, pero hay que tener considerado que hoy las técnicas han cambiado. Normalmente, si tú te vas hacia la parte de el primer nacimiento que se dio por fertilización in vitro y transferencia de embriones se da en 1978 en Cambridge, Inglaterra. 25 de julio de 1978 nació la primera niña por FIP, se llama Louise Brown. Y a partir de ahí se viene revolucionando todo el tema, pero no eran tan efectivas las técnicas de reproducción, entonces tenían que poner un montón de embriones. Ok. O sea, tenían que transferir para que pegue alguno. ¿No? Entonces había quien transfería hasta 5 o 6 embriones. Ok. Esto estoy hablando en la época de los 80s, a principios de los 90s, cuando empezaron a ver que empezaba a darse una gran cantidad de embarazos con alto orden fetal, esto quiere decir más de 2. Empezaban a tener trillizos, cuatrillizos, quintillizos, pues obviamente empezaron a decir, oye, esto no está tan bien, porque al final se embarazan, pero no llegan a término o llegan con problemas porque nacieron prematuros. Entonces empezó a disminuir la cantidad de embriones que se tenían que transferir. Hoy yo te puedo decir que en mi clínica no transferimos más de 2 embriones. Si los embriones están muy bien, les transferimos solo un embrión. ¿Por qué? Porque esto genera un menor riesgo para la mamá, una mayor posibilidad de que el embarazo se desarrolle adecuadamente. Y esto, bueno, pues te da la pauta y te da la respuesta de que ya no son tantos los embarazos que se dan gemelares. Yo más o menos tengo una incidencia de embarazo gemelar en una técnica de reproducción asistida del 20%. O sea, 1 de cada 5 de los FIP que nosotros hacemos son pacientes que se embarazan de 2. Y obviamente tú alertas a la pareja por sobre supuesto, esto. Se lo tienes que decir, es un consentimiento informado donde le dices, si te pongo 2 tienes la posibilidad de tener gemelos. Hay mujeres que van y buscan las técnicas de reproducción asistida y que te dicen, oye, pues quiero tener gemelos. Yo no sé por qué es el sueño de todo mundo decir, oye, pues si me voy a embarazar, pues ya de una vez. De una vez los dos, ¿no? Los dos, al cabo quiero tener 2 y de una vez ya para no estar batallando. Son sueños de las personas. Claro. Y bueno, en algunos momentos se puede que se embaracen de los 2, pero en algunos momentos no se puede. Entonces dependerá mucho de la calidad de los embriones, de la matriz, de la calidad espermática y del óvulo, ¿no? Entonces depende de muchas cosas. Eso nosotros ¿Y estos no lo tratamientos son, o sea, hay garantía o hagas lo que hagas, no es garantía que el embarazo sea? No es garantía. Yo creo que para empezar, la persona que te garantiza que te vas a embarazar está haciendo una farsa, porque al final yo creo que se ha caído mucho en el tema de lo que la parte mercenaria, la parte comercial, donde yo te puedo decir, no, yo te garantizo que te embarazas. No, o sea, la verdad es que no puede pasar eso porque nada en medicina es exacto. Si eso pudiera pasar, pues ya hubieran ganado el premio Nobel la gente que diga eso, ¿no? Al final, la realidad es que no pasa. Ninguna clínica del mundo pasa eso. Entonces, no se puede garantizar. Dependiendo la técnica que tú utilices, va por porcentajes o estadística y depende mucho de la edad de la paciente, depende del factor que esté generando el problema. Pero si tú hablas en global de una técnica de reproducción asistida, como podría ser una fertilización in vitro, la posibilidad de embarazo por intento oscila entre el 50 al 60%. Si ya nos vamos acumulativamente, pues a lo mejor podrías llegar a generar hasta un 95% posibilidad de que la paciente se pueda embarazar. O sea, quiere decir que hasta el 95% de los casos puede tener una solución de ese proceso. Pero hay que tomar en cuenta... O sea, lo puedes intentar varias veces. Lo puedes intentar varias veces, pero claro, al final también tienes que pensar que la inversión del dinero pues es más alta, ¿no? Claro. Y creo que aquí es algo que les tiene que quedar claro a las personas. Y creo que la parte de la comunicación y el rapport con tu médico es importante, donde tú le digas, oye, a ver, platícame qué, o sea, porque muchas veces se ponen de moda los médicos, ¿no? Y dicen, no, embaraza a todas y luego de repente van y yo les digo siempre, ¿quién es el mejor médico en fertilidad? Pues el que te embaraza. O sea, al final puede ir y yo les platico, va conmigo una paciente, se embaraza y luego me recomienda a la hermana y la hermana no se embaraza. Y, oye, pero no es tan bueno, yo no me embaracé, pero yo sí. O sea, entonces al final... No depende exclusivamente del trabajo del médico, ¿no? Del médico ni del embriólogo, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí y creo que es un mensaje para que no se dejen engañar con ese tipo de temas. La realidad es que tienen que ser
honestos con la parte de las posibilidades que tienen que tener. Y yo creo que también tenemos que tener la claridad de que hay momentos donde tienen que parar las parejas, donde tienes que decir, oye, a ver, ya no sea una obsesión. No es una obsesión, o sea, tienes que decidir cuál es el techo que tienes. Hasta aquí voy a llegar. Y si no pasa, bueno, pues tampoco me voy a frustrar, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros hacemos con la gente en el departamento de psicología, donde les platicamos todo eso, ¿no? Donde el psiquiatra les platica todo este tema y les dice, bueno, a ver, mira, y les empieza a preparar toda esta parte para que puedan tener un embarazo más sano. Porque imagínate las parejas que quieren tener un hijo, ¿no? De repente se embarazan, lo tienen. Pero imagínate la sobreprotección que hay sobre ese hijo. O sea, a veces también puede ser perjudicial toda esa sobreprotección, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, tanto trabajo que me costó, no lo voy a dejar ni que se mueva. Es más, no se lo voy a prestar a nadie ni nada, ¿no? Entonces, que no se mueva, que no le dé el aire, que etcétera. Dos temas antes de ir a concluir, a concluir el podcast. ¿Te llega a pasar mujeres solas que te dicen, vengo y me quiero embarazar, y tú haces el trabajo de buscar un donador y todo? Por supuesto, eso ¿Sucede mucho? Sucede mucho. Yo creo que hoy en mi consultorio debe haber por lo menos un 20% de personas que buscan eso, y que bueno, pues es muy respetable. Y aquí puede ser de dos maneras: con un donante anónimo, que es lo que yo muchas veces les recomiendo. Sí. O puede ser con un donante que ellas seleccionen, que puede ser un amigo, o algún novio, pero que no quieren estar, con esa persona, o sea, que quieren nada más ellas tenerlo solo. Eso es un factor que sí pasa, que lo vemos constantemente en la consulta. ¿Y hay una regulación legal? O sea, fíjate que no hay una regulación. Se firma donde, oye, pues yo no te hago responsable, o cosas así de... Sí, o sea, hay un protocolo. Hay un contrato privado donde se dice que se hizo una donación de esperma. Ok. O sea, no le exime pues de toda la parte toda responsabilidad, ¿no? Aunque ahora se está poniendo de moda en los países industrializados, no sé si lo has visto, que hoy tienes el derecho tú como hijo de saber quién es tu padre. Sí. O quién es tu padre biológico, digamos, ¿no? Sí. O de dónde vienes. Entonces, ahora con las nuevas pruebas que están, donde tú en saliva te haces una muestra y puedes entrar a la Big Data también de saber dónde pudiera estar tu padre en este caso. Sí. Que se termina su capacidad para ovular. Incluso puede ser mujeres de 30 años de edad que de repente sus ovarios ya no funcionaron porque tienen alguna enfermedad de fondo y ya no funcionaron. Entran a la parte de la donación de óvulos. Hay mujeres que necesitan eso para poderse embarazar. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos una donante que también tratamos de que sea anónima y que le done los óvulos, que sea una donante que ya haya probado fertilidad y que tenga la donación de los óvulos, se junta con el esperma de la pareja y se pone en la matriz de la que va a ser la mamá. Y en estos casos que hay una donación de óvulo, entonces la información genética que trae es de la donante, no de la Correcto, mamá. Es de la donante. O sea, puede que no se parezca a ti, en pocas palabras. Puede ser que no se parezca a ti, pero también tiene el factor epigenético, que el factor epigenético lo da la mamá que lo está gestando, porque depende cómo te alimentes, o sea, no va a ser, a pesar de que sea la célula, el gameto, si tú pones si tú dices, bueno, voy a poner el embrión el embrión 1, que es de una donante de la donante A, se lo voy a poner a la receptora A y el mismo embrión que tiene el mismo esperma, se lo pones a la que fue la donante A, se lo pones, no van a ser iguales. Okay. ¿Por qué? Porque la característica epigenética te la va a imprimir el útero. Ya.
no es que tenga una característica genética, o sea, no lo confundamos. La epigenética es todo lo que está alrededor para que se manifiesten los genes de alguna manera. ¿De acuerdo? Es prender o apagar la característica que te puede expresar un gen. Okay. Entonces, si esta mamá se alimenta bien, si esta mamá se cuida, hace ejercicio, no sube de peso, pues va a tener una característica de un bebé. Y esta, si no se cuida, si... entonces va a tener otra característica, le va a dar otra característica a su bebé. Entonces, esa parte epigenética, pues cambia. También. Y por último, el tema de las operaciones que son al revés. Es, no quiero ser mamá, no quiero ser papá. ¿Hay una opinión tuya al respecto? ¿Es común, no es común? ¿Es bueno, no es bueno? Es bastante común. Yo creo que es bueno dependiendo qué es lo que estés buscando. Si tú no te quieres embarazar, si tú dices yo ya tengo mi paternidad, no quiere decir que no los quieran, pero no son planeados. O sea, la gran mayoría de la gente llega al consultorio y dice, ya me embaracé, doctor. Ah, qué bueno. Okay. Y lo estaba buscando. No, pero bueno, pero está bien. No lo mandó Dios. Y eso obviamente pues implica muchas cosas, ¿no? Igual en la mujer puede decidir, ya tengo 2 hijos, ya quiero realizarme, pues también vale la pena que se puedan operar. Normalmente si se hace con una buena técnica no tendrían por qué tener complicaciones. Pero obviamente, pues, como toda cirugía, pues puede tener algún pequeño riesgo, claro, ¿no? Pero en general no debe implicar ni trastornos hormonales para la mujer, ni trastornos hormonales para el hombre. O sea, teóricamente debe de venir en esa opción. Si ya no quieres tener bebés, es una opción para hacer una esterilización definitiva. ¿Y hay alguna que sea reversible o no? Mira, la parte reversible de esto depende mucho de la técnica que se utilice y el tiempo que se realizó. Si tú tuviste una vasectomía y al año dices, me quiero reconectar, a lo mejor sí lo podrás hacer. Pero si tú lo hiciste hace 10 años y dices, ya tengo una nueva pareja, ahora quiero tener hijos, pues difícilmente lo vas a poder lograr en reconexión. Se puede hacer por técnica de reproducción asistida, donde se toma una biopsia testicular y de ahí sacas los espermas y no necesitas volverte a recanalizar. En la mujer, si se operó y quiere volverse a recanalizar, pues muchas veces es mejor que se haga un in vitro, sacas los óvulos, que no ocupamos las trompas y hacemos la fertilización y transferimos los embriones. Entonces, eso es una manera en que se puede resolver. Muy bien. Pues se nos fue el tiempo, doctor Mitch. La verdad es que es un tema que se podría, yo creo que profundizar muchísimo. Hay temas que quedan aquí en el tintero, como dicen. Ojalá puedas estar en una próxima ocasión para ahondar más. Pero, ¿qué mensaje te gustaría darle a las personas que están en un proceso de búsqueda, o sea, que están sufriendo, por así decirlo, la infertilidad? ¿Algún mensaje que les puedas decir? ¿Hay posibilidad? Tranquilos, no se obsesionen, no sé. Mira, yo creo que el mensaje más importante que les puedo decir es que no están solas. O sea, que como parejas no están solos, no están solamente tendrán un buen tratamiento y tendrán éxito y tendrán un bebé sano en su casa. Tú puedes asesorar a personas que no estén en este caso Guadalajara, que es donde tú atiendes, o sea, que les puedas asesorar aunque asistan con alguien más. Sí, claro que sí. Fíjate que ahora con toda la oportunidad que hay de las videoconsultas, ahora todo lo que se dio como una normalidad por tema de la pandemia. Hoy tengo pacientes que yo veo hasta en Europa, que me consultan, incluso ya cuando tenemos todo vienen a hacerse tratamientos. Veo pacientes en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica. Entonces, todo este tipo de temas lo hacemos por medio de videoconsultas. Me pueden encontrar en redes sociales como Doctor DR Jorge Michel, Twitter, Facebook, Instagram. Ahora hasta TikTok ya tengo. Ya está creciendo ahí mi red DR Jorge Michel. DR Jorge Michel, DR de Doctor.
Y ahí me pueden contactar y luego ya les decimos por medio de esa red ya les podemos decir cómo nos pueden contactar o cómo les podemos contactar de acuerdo a esta parte, ¿no? Porque al final es un punto importante lo que tocas. Muchas veces no encuentran ese rapport. Creo que una de las cosas que tenemos en México, yo estudié en el extranjero y una de las cosas que las pacientes me decían es que la verdad, tú te sientas con nosotros y nos escuchas. Uh-huh. Y en España era así como que pásele, ándale, sí, córrale. O sea, no todo mundo. Sí. Digo, yo tengo muchas personas que fueron mis maestros allá, a los cuales admiro y les mando un saludo. Sin embargo, hay una manera diferente de hacer la medicina, ¿no? Entonces, hoy en México creo que una de las virtudes que tenemos como médicos es la cercanía. La cercanía. Uh-huh. Y eso es lo que yo le brindo a mis pacientes, cercanía y tratar de escucharlas todo el tiempo. Entonces, en DR Jorge Michel, en todas las redes sociales te pueden contactar. Y créanme que van a tener una muy buena experiencia. Tengo algún tiempo de conocer al doctor y me parece un ser humano sensible, además cercano, como tú lo estás diciendo, de trato que no se van a sentir así como que, un paciente más, ¿no? Sino que genera esa cercanía y además, pues excelente preparación, muy buena reputación. Todo lo bueno, aquí lo van a encontrar con gracias, amigo. Con el doctor Mitch. Gracias por haber aceptado esta invitación a venir aquí a informarnos sobre este tema que a veces no se habla mucho, ¿no? Claro, se tiene perdido del radar a veces, a menos que estés buscando embarazarte. Sí. Pero muchas veces lo que pasa es que las mujeres no le andan platicando a las amigas porque les da vergüenza, ¿no? Claro. Entonces, te agradezco este espacio. La verdad es que siempre el poder dar este tipo de información para mí es muy grato porque es un granito de arena que vamos poniendo en la sociedad. Así es. Pues gracias de nuevo por estar aquí. Un gusto. Con esto terminamos ya este episodio que estuvo súper interesante, un tema que no se toca tan frecuentemente, pero que con alguien como el doctor Jorge Michel pues ya nos amplió mucho la información. Gracias. Recuerden que si estás escuchando este podcast en Spotify, recuerda ir ahí a donde están las estrellitas a calificarnos de preferencia con 5. Si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario en mis redes sociales @Iván Martz Oficial. Y bueno, pues simplemente agradecerte que nos hayas visto, nos hayas escuchado. Gracias, infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí.